¿Qué tal, mis amados hermanos en Cristo? Un gozo y un placer para mí nuevamente estar con ustedes en este nuevo día que el Señor nos regala. Gracias porque Él es quien nos permite estar acá este tiempo, y gracias por su compañía también en este nuevo día que el Señor nos da para aprender un poco más de la palabra y darle gloria a Él y honra a Él. Quiero que oremos para poder iniciar y también poner en manos del Señor este tiempo y ser guiados por Él para poder darle la gloria y la honra a Él en lo que Él quiere. Entonces oremos, amados hermanos. Mi buen Rey, te damos gracias, Padre, una vez más por tu palabra, porque hoy tú quieres hablarnos, Señor, por medio de ella. Quieres llevarnos, mi buen Señor, a que la obedezcamos, que podamos ser, Señor, desde el cielo, guiados por ti. Ayúdanos, mi Señor, a ello, y seas tú, mi buen Rey, glorificado y exaltado en este día. Gracias te damos por ello en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy quiero hablarles de algo que de pronto muchas veces escuchamos, y es ese temor a Jehová. Y como lo dice en Proverbios 1:7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fijémonos en algo muy importante que está allí. ¿Qué es lo que desprecian los insensatos? La sabiduría y la enseñanza. Entonces podemos entender que el temor a Jehová, ¿a qué nos lleva? No es a tener un miedo, que de pronto nosotros decimos un temor, pero ¡ay, qué horror! Porque de pronto si peco me va a ir mal, si peco el Señor me va a castigar, si peco de pronto no me salen las cosas como yo quiero. Muchas veces pensamos de esa forma y pensamos que ese es el temor a Dios, que es un verdadero temor. Es decir, el temor a Jehová es eso. Pero mire lo que dice el Salmo 34:11. Dice: venid, hijos, el temor de Jehová os que enseñará. Y partimos de allí de algo muy importante. Es que el temor a Jehová nos va a enseñar. Por eso lo mirábamos hace un momento, que nos decía en Proverbios 1:7, nos dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, ¿qué entendemos con esto? Que para poder temer verdaderamente a Jehová, como lo manda bíblicamente, Dios nos lo va a enseñar. ¿Y cómo nos lo va a enseñar el Señor? Por medio de su palabra, mis amados hermanos. Entonces vemos algo muy importante, que a veces vemos que el temor a Jehová es tenerle miedo a Él, decir: uy, qué miedo que le tengo a Él. Y no es así, mis amados hermanos. No es así. Por eso vemos que cuando hablamos de temor a Jehová, como nos lo está diciendo allí el Salmo 34:11, dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñará la forma como Dios quiere instruirnos acerca del temor hacia Él. Comienza con el deseo ferviente, mis hermanos, de tener una vida que agrade a Él. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando tememos a Jehová, deseamos agradarle a Él. ¿Y cómo yo le puedo agradar al Señor? Estudiando la palabra de Él. Y Él me va a enseñar allí a cómo verdaderamente debe ser ese temor a Jehová. ¿Sí ven, mis amados hermanos, cómo empezamos a ver algo muy importante en ese temor reverente? En ese temor a Jehová, que es un temor reverente, no es un temor de decir: Él me va a destruir, me va a hacer, me va a castigar. No, mis amados hermanos, eso es miedo. Y eso pasa en nuestras vidas, que a veces hay ese miedo de que nos pasen cosas, de que puedan pasar cosas como pérdida de familiares, que pueda venir una enfermedad en nuestra vida, de que nuestra economía de pronto decaiga. Hay muchos temores en nuestra vida y hay muchos miedos, mejor dicho.
en nuestra vida que nos pueden llevar a eso, mis hermanos. Entonces vemos que cuando empezamos a adquirir sabiduría, porque el versículo también allí nos dice, versículo 7 de Proverbios 1 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces cuando empezamos a obtener sabiduría de Dios, porque si la pedimos y si vamos a la fuente de la sabiduría que es la palabra de Dios, Él nos va a ir enseñando a cómo debemos temer a ese Dios verdadero, a ese Dios grande, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que nos creó, a ese Dios que nos conoce, a ese Dios que somos hijos de Él. Por eso el mundo vemos que no tiene temor a Dios o a Jehová, o vemos que ese temor reverente a Jehová no lo pueden reflejar en su vida. ¿Por qué? Porque el mundo, el que no es hijo de Dios, teme es a no saber dónde va después de la muerte. ¿Por qué digo esto? Porque yo, siendo hijo de Dios, sé para dónde voy después de que muera. Entonces, no debe haber ese temor de decir, si muero, si me pasa esto, o si pasan cosas en mi vida, mejor dicho, mi vida se descompensa. No, pueden ser cosas que empiezan a transcurrir día a día para poder darle la gloria al Señor. Entonces vemos que Dios quiere ofrecernos o enseñarnos ese temor reverente a Él. Y no es un temor que queramos verlo como a Él, como un monstruo que quiere de pronto hacernos daño. No, mis hermanos. Él quiere tomarnos en sus manos, quiere enseñarnos, quiere guiarnos. Dios siempre está interesado en que sus hijos, mis amados hermanos, anden por el buen camino. Que se guarden del mal, que busquemos la paz. ¿Para qué? Para que Él nos dé esas bendiciones. No es el objetivo de nosotros ir a esas bendiciones. Dios quiere bendecirnos, pero no es el propósito de decir yo quiero ser bendecido por el Señor siempre y por eso quiero andar como Dios me manda. Y en muchas veces las bendiciones son momentos de aflicción. Entonces si vemos que las bendiciones del Señor son conforme Él quiere y para su gloria y para su honra. Entonces vemos que para ser bendecidos, pero a Dios no le agrada, mis amados hermanos, que el hombre sea insensato. Por eso hace hincapié o recalca mucho en su temor. Dios está interesado en está interesado en nuestra sabiduría, que seamos inteligentes de buen entendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando obtenemos su sabiduría, cuando somos enseñados por Él, vamos a tener un buen entendimiento. Vamos a poder decir, Señor, hoy tengo temor a ti, pero no porque tengo ese temor de pronto que no me deja vivir en paz. No, hoy quiero tener ese temor a ti para agradarte, para darte gloria y honra a ti. Entonces vemos, mis hermanos, que por eso, como lo estaba diciendo el versículo, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Un buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Eso lo dice Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces vemos, mis amados hermanos, y vuelve este versículo a decir que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que si yo deseo ser sabio, o deseo tener ese temor de Dios, voy a tener que pedir sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Entonces debo pedir esa sabiduría ¿a quién? A Dios. Debo pedir esa sabiduría al que es la fuente, y es Dios. ¿Y dónde encuentro esa sabiduría? Allí en su palabra. Allí en donde vamos a poder encontrar toda la sabiduría de Dios ya revelada. Entonces, mis amados hermanos, podemos ver qué es realmente el temor a Jehová. Hagámonos esa pregunta en este momento. ¿Qué es realmente? Y podemos verlo en Proverbios 8:13. Y mire lo que dice Proverbios 8:13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. Vuelvo y lo repito. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. Entonces, empezamos a entender, mis amados hermanos, que el temor a Jehová es aborrecer el pecado. Es decir, yo no consiento el pecado. Yo no puedo ver ese pecado como algo agradable en mi vida. Y mi corazón se debe afligir cuando hay pecado. No para que haya de pronto en mi corazón y decir, ay, sí, soy un pobrecito, soy un pecador. No, es un arrepentimiento verdadero. Y puede haber tristeza porque he pecado, porque he entristecido al Espíritu Santo. Y ahí es en donde debemos entender que muchas veces hay remordimiento en mi corazón por el pecado y no hay un verdadero arrepentimiento. Entonces el verdadero temor a Jehová, mis amados hermanos, es lo que vemos allí en Proverbios 8:13. Es aborrecer el mal, aborrecer el pecado, la soberbia y la arrogancia, mis amados hermanos. Entonces, el temor a Dios debe traer un efecto en mi vida. Y es aborrecer el mal, como lo hablábamos ahorita, la soberbia, como lo mirábamos ahorita. Es aborrecer el pecado. Y eso es un efecto que debe haber en mi corazón. Si de pronto vemos el pecado como algo normal, debemos hacer un pare y decir, algo hay mal en mi vida. De pronto no tengo ese temor a Jehová verdadero. Y veo el temor como algo que de pronto lo hago mecánico. Yo voy, peco, pido perdón, digo con mis labios que me arrepiento y ya. Pero no hay un verdadero temor. El verdadero temor debe haber una forma, o mejor hagámonos esta pregunta, ¿cómo debe ser el temor a Jehová? Y ya vamos a lo práctico. Debe ser limpio. Mire lo que dice Salmo 19:9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces, vemos, mis amados hermanos, que al principio hablamos de que nos va a enseñar por medio de la sabiduría de Dios. Y ahora vemos que el temor, que cómo es el temor de Jehová, debe ser de un corazón limpio. Y esto no es algo momentáneo. Lo miramos allí en el versículo que dice algo muy importante. Permanece para siempre. O sea que el temor a Jehová día a día va a limpiar lo que hay mal en nuestro corazón. O sea, podemos ver que el pecado que hay en mi corazón día a día lo va a limpiar. Porque estamos siendo enseñados por medio del Espíritu Santo. Y tenemos la sabiduría de Dios, no la de nosotros, sino la de Dios, para que nuestro corazón día a día sea conforme al corazón de Dios. Un poquito más. Entonces, si ven, mis hermanos, el efecto que causa el verdadero temor a Jehová. Y como lo hablaba el versículo, los versículos que hemos visto, debe ser el principio de la sabiduría. Cuando hay un temor a Jehová, vemos que tenemos ese conocimiento de Él, que somos, podemos decirlo, inteligentes. Pero no por nosotros,
sino por Él. ¿Por qué inteligentes? Porque Dios ha dado la sabiduría para saber cómo conducirnos y cómo andar como Él quiere que andemos. Entonces, si vemos, mis hermanos, que Dios nos quiere enseñar algo maravilloso, algo muy hermoso y algo práctico. Por eso cuando Él nos manda a estudiar su palabra y nos manda que tengamos ese temor reverente, vemos que ese temor reverente a Él nos lleva a un corazón humilde, un corazón que está abierto a que día a día Dios nos enseñe. Entonces mire lo que dice Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza, perdón. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Uf, qué versículo tan hermoso. Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede a la humildad. Entonces debe ser de enseñanza día a día en nuestras vidas esa sabiduría de Dios. Y algo muy importante, nos da una fuerte confianza. Mire lo que dice ahí adelantico en en nuestras Biblias. Dice Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. O sea que el temor verdadero a Jehová nos fortalece en una esperanza eterna. Porque dice, temor es la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Una esperanza de que Él va a venir por nosotros en las nubes y vamos a ser llevados con Él para la eternidad. Entonces, si ven, mis amados hermanos, lo que es el verdadero temor a Jehová, no es tenerle miedo, porque Él es nuestro Padre. Que si pecamos van a haber consecuencias de ese pecado, sí, mis amados hermanos. Pero ¿saben algo maravilloso? Ese Padre no nos quiere aún, no quiere en su corazón, no quiere castigarnos, no quiere Él que nos arrepintamos y volvamos a Él. Y hoy hagamos una reflexión. De pronto hay miedo en nuestra vida, de muchas cosas de este mundo. Reflexionémoslo. Ahí cada uno en su casa cuando terminemos de ver este video. Y si pasa eso, podamos decirle al Señor, mi Señor, hoy quiero empezar a temerte a ti, tener ese temor a ti, pero ese temor reverente, ese temor que me enseña, ese temor que me da confianza, ese temor que me da una esperanza para la eternidad. ¿Sí? Qué maravilloso, mis hermanos. Y es un temor que también aborrece el pecado. Entonces, amados hermanos, que el Señor sea ayudándonos para temer a Jehová verdaderamente, como lo manda en su palabra. Y bueno, querido usted oyente que está allí, pronto usted tiene miedo en su vida en este momento porque dice, si muero hoy no sé para dónde voy. No sé para dónde voy. Hoy le hago una invitación y le puedo ofrecer un pasaporte de vida eterna por medio de Cristo Jesús. Que si usted hoy muere, puede ir a la eternidad con Cristo Jesús. Y si usted no muere hoy, pero si muere, digámoslo, en 1 año, 10 años, no sé, o mañana, pasado, o si yo muero, tenga la plena certeza de saber que va para el cielo, para estar con Cristo Jesús por la eternidad. ¿Cómo lo puede obtener? Creyendo lo que hizo Cristo en la cruz. Que Él vino, murió por cada uno de nosotros allí, pagó todos nuestros pecados. Que Él fue sepultado, pero resucitó y hoy vive. Y Él quiere que hoy usted se arrepienta de esos pecados y ponga la fe en Él, en Cristo Jesús. Por eso hablaba de creer. Cuando hablo de creer, es de que ponga la fe en Cristo Jesús. Le hago esa invitación. Entregue hoy su vida a Cristo para que pueda tener ese temor y desde hoy pueda empezar una nueva vida en Cristo y quitar ese temor de pronto a decir, si muero hoy, ¿a dónde voy? No sé. Puede decir, voy a estar con la eternidad por Cristo. Le hago esa invitación. No deje pasar esta invitación y si quiere escríbanos
por este medio y podemos de pronto hacerle entender de una forma más clara este plan de salvación de Cristo. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y vamos a orar. Mi buen Rey, te damos gracias porque hoy el temor a Jehová, Señor, nos enseña que tú quieres enseñarnos, que tú quieres darnos sabiduría, que tú quieres darnos, Señor, lo mejor y que quieres, Padre, que vivamos como tú quieres. Ese es el verdadero temor. Y muchas veces el temor a Jehová es que de pronto nos vaya mal o que hoy no oré y me va a salir todo mal. No, mi Señor, tú nos quieres, Señor, día a día que tengamos una relación contigo. Ayúdanos a ser fieles a ti y que no sea algo mecánico, sino que sea algo que anhelamos en nuestro corazón y lo deseamos para darte gloria y honra a ti. Ayúdanos a ello, Señor, y que tú seas glorificado, Señor Santo. Ayúdanos, mi buen Rey. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor sea bendiciéndoles a cada uno de ustedes.